Bueno, continuamos en Panorama Cardinal y en esta entrevista central hoy, bueno, nos acompaña el licenciado en Psicología Martín Puentes. Bueno, muchas gracias Martín por estar presente para abordar un tema que, bueno, con Cardinal TV llegamos a todo el interior del país y que es un tema que está en el día a día, ¿no? de nuestra sociedad, tanto en Uruguay como en el mundo, que es el tema de las adicciones. Tú te has especializado justamente en adicciones en la licenciatura de Psicología y bueno, nos gustaría un poco abordar este tema en el espacio que tenemos en Panorama Cardinal. Así que bueno, buenas noches y bueno, cómo se aborda, ¿no? Este tema que muchas veces es tabú. ¿Cómo te Bueno, va? buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, como tú decías, es un tema bastante complejo. Ujú, Es un tema que se aborda desde múltiples lugares. Hoy por hoy creo que estamos de alguna manera rompiendo con un paradigma anterior de trabajo de abordaje en ujú, adicciones, un paradigma más drogocéntrico, ¿no? Trabajando a la droga como problema. Y por suerte, a propósito un poco de la investigación, del tiempo que uno de alguna manera transita con el adicto en clínica y en consultorio, vamos de alguna manera viendo que hay otros elementos de abordaje ujú. para esta problemática, ¿no? Entre ellos el familiar, que es una pata importante en el tratamiento, porque bueno, es la pata sostén que de Claro. alguna manera acompaña al adicto en un proceso eh, tanto de tratamiento como posterior, ¿no? Ujú. ¿Ah? En un momento donde se busca visibilizar el tema, o sea, no es un problema visibilizar el tema por parte de la familia, ¿no? Compartir que el problema está ahí y por eso creo que también, no sé si es así o no, tú me Ujú. corregirás, se ha cambiado un poco el tema, ¿no? Como que se lo protege de otra manera, se busca tratar de recuperar a esa persona que tiene una adicción y no tanto quizás se lo deja de lado, como que bueno, Bueno, como que es sí, algo que lo genera la propia persona. claro, el estigma del adicto es algo con lo que de alguna manera nosotros también en algún punto luchamos, ¿no? Ujú, Esos rótulos sociales, ¿no? Que existen y que aún existen, ujú, por suerte están tendiendo a desaparecer, porque bueno, porque la comprensión desde que la adicción es una enfermedad, de que es una enfermedad crónica, que de alguna manera es una enfermedad que es para toda la vida, ¿no? ujú, Pero que de alguna manera se puede detener, que se puede trabajar, así como cualquier otra enfermedad, ¿no? Como una diabetes, como otra ujú. enfermedad crónica, y que de alguna manera sí se intenta visibilizar desde otro tipo de lugares, en el trabajo día a día, los tratamientos de rehabilitación, por ejemplo, que es donde yo hoy por hoy trabajo, tiene la particularidad de trabajar desde lo farmacológico hasta lo terapéutico. La entrevista psicológica en este estado es algo, te diría que muy importante, ¿no? Porque el individuo tiene conflictos que son desarrollados desde una primera infancia y que de alguna manera hacen que al pasar el tiempo, este, el hoy paciente, ¿no? Ujú, De alguna manera tenga determinadas conductas que son propias de la experiencia de vida que vivió en su primera infancia, ¿no? claro. Hoy las brechas de consumo se han reducido muchísimo, pero también se han ampliado, ¿no? En el caso de la marihuana puntualmente, se da el fenómeno que, bueno, que el chico o chica empieza a consumir a partir de los 12, 13, 14 años, Claro. donde de alguna manera su cerebro está en pleno desarrollo, y de alguna manera eso también es un punto que afecta porque justamente toda esa etapa de neurodesarrollo que se desarrolla entre los 13 hasta los 21 años, que es cuando el cerebro de alguna manera toma su forma, afecta en todo ese proceso de neurotransmisión, ¿no? Claro. Entonces las estructuras del cerebro de alguna manera también cambian y cambian todo lo que son sus conductas, ¿no? El individuo se puede volver más impulsivo, también conviven también con algo muy importante que es la ausencia de límites, la falta de información de la familia, Claro. ¿tá? Entonces, por eso es un abordaje multidisciplinario también con lo que son asistentes sociales, psicólogos, operadores terapéuticos, médicos, Ujú, ¿no? Que de alguna manera pueden diagnosticar ciertas patologías, que ahora vamos a hablar un poco de eso, ujú. que potencian al darse este escenario de consumo, ¿no? ¿Cómo se genera una adicción?
Tú recién dabas algún indicio, ¿no? A veces en edades tempranas, a veces por situaciones puntuales familiares, pero ¿cómo es la forma más común que ustedes ven, ¿no? Que se generan, que se desatan las adicciones? Bueno, el abuso es un elemento que de alguna manera en lo clínico, ¿no? En la entrevista clínica se da mucho. Bueno, lo que son los padres ausentes, ¿no? Generalmente siempre atrás de una adicción hay un familiar ausente. Bueno, todo lo que son la violencia intrafamiliar, la falta también de entendimiento de diferentes situaciones, la sobreprotección, ¿no? Porque también nos vamos a los dos polos, ¿no? Claro. Todos los excesos, ¿no? Todas las polaridades de alguna manera generan situaciones. Y es como todo, yo siempre en la entrevista con padres digo que no existe un manual de cómo ser padre, Exacto. tampoco existe un manual de cómo ser hijo, y por ende, bueno, toda esta etapa es vital que de alguna manera al empezar a visualizar determinados indicios, no solamente en el funcionamiento del adolescente, ¿no? En su vida, también es importante que se vean ciertos elementos, como por ejemplo la deserción escolar, académica, ¿no? Que siempre existe en este tipo de etapas y que muchas veces cuando ya llega el paciente al consultorio ya hay un trastorno. La gran mayoría de las veces hay ya un trastorno por dependencia, ¿no? Acordemos un poco, hagamos un poco de memoria que el consumo tiene diferentes tipos, ¿no? O sea, se empieza generalmente a consumir los fines de semana, como te lo cuentan un poco en el relato los pacientes. Posteriormente ese consumo se vuelve habitual, ¿no? Y ahí es donde también se empiezan un poco las deserciones, ¿no? La famosa marihuana en los liceos, a la salida, a las entradas. Y bueno, y ese consumo después se vuelve también ya recreativo en lo que son las situaciones de entorno de amistades, ¿no? Bueno, vamos a juntarnos y bueno, y si no está la droga, no se disfruta la reunión, ¿no? Claro, claro. Entonces, como la adicción justamente lo que ataca es el sistema de recompensa del cerebro, y se liberan sustancias químicas a través del consumo, hace que el sistema de recompensa del cerebro de alguna manera diga qué experiencia hermosa que está Claro. viviendo y deje de ver todo lo que son las situaciones naturales de recompensa, como por ejemplo, no sé, comerte un asado con un amigo, salir y jugarte un partido de fútbol, tener una reunión familiar, ¿no? Hace que ese sistema de recompensa se vea totalmente alterado, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el adicto se va o la adicta se va aislando de la familia, ¿no? Y uniéndose más a ese grupo, ¿no? Que se va como potenciando generalmente. Uniéndose a ese grupo, hay también adictos que consumen en soledad, ¿tá? Propio de sus rasgos de personalidad. Claro. Y acá tal vez nos metemos un poco en los tipos de adictos, ¿no? Nosotros de alguna manera, primeramente dividimos en lo que son fases de adicción. Hay una pérdida primera, en una fase 1 de una pérdida de voluntad, que es clara porque es una enfermedad de la voluntad que ataca directamente a la voluntad, a ese sistema de recompensa que yo te mencionaba anteriormente. Hay una fase segunda donde existe una pérdida de valores, ¿no? El individuo roba para consumir, ¿tá? Roba de su casa, ¿no? Desvalija su casa, desvalija la casa de sus familiares para consumir, se lleva plata de su trabajo, terminan ocasionando la pérdida justamente del trabajo también. Y después una fase 3 que es una fase con una pérdida cognitiva, ¿no? Que ahí ya es cuando nosotros, el equipo de rehabilitación, ¿no? El equipo técnico de rehabilitación, ya nos quedamos con menos herramientas para poder trabajar, porque termina siendo que esa persona ya generó un daño a nivel cerebral y de alguna manera tenemos que trabajar desde otro lugar, ¿no? Entonces es bien complejo cuando llegamos a una fase 3, que es la que esperamos no llegar nunca, porque bueno, es una fase compleja para trabajar, ¿verdad? Ahí está. Bueno, en cuanto a las sustancias que generan la adicción, ¿no? Porque mucho se habla de marihuana, cocaína, pasta base, pero también está el alcohol, ¿no? El cigarrillo. Ustedes abordan todas las temáticas y cuáles son las que, bueno, complejizan más, ¿no? Esa adicción para luego tener la posibilidad de la rehabilitación. Sí, hoy la diversidad de consumos, de tipos de consumo, en Uruguay, por ejemplo, se ha dado que, bueno,
primeramente tengamos como número uno el alcohol, Claro. ¿tá? Y eso es un consumo que de alguna manera históricamente viene siendo progresivo, ¿no? Ujú. Y que se ha naturalizado, ¿no? Porque es de venta libre, ¿no? A mayores de edad, pero Ujú. también sabemos que también menores de edad consumen. Bueno, la legalización de la marihuana ha sido, creo que algo que ha Ujú. desfavorecido, ¿no? Los procesos en edades más tempranas de consumo, por experiencia, experimentando, y que genera también un trastorno por un consumo de sustancia, y además otro tipo de patologías más, ¿no? Y el tabaquismo, sin duda, que bueno, es un consumo que si bien ha bajado, ha tenido una baja y por políticas de Estado, de alguna manera, ha bajado en Ujú. ámbitos cerrados, lo cual ha sido de alguna manera mejor. A mí me toca trabajar, por ejemplo, con tabaquistas que no han bajado su consumo, Claro, ¿tá? Porque justamente lo que está afectado es su voluntad. claro. Entonces si le dicen, bueno, vos no podés fumar en un ambiente cerrado, salen y se van a fumar, ¿no? Entonces, eso también lo que genera es, empiezan a generar deserción también Claro. en lo laboral, ¿no? Y otro tipo de enfermedades, comorbilidades, como por ejemplo efisemas pulmonares, ¿no? Enfermedades respiratorias, ¿no? Ahí está. ¿Cómo se detecta, ¿no? Por parte de una familia, de un entorno, que una persona está sufriendo una adicción? Bueno, ahí tenemos dos familias o más diferentes. Pero bueno, las que se ven generalmente son aquellas familias Ujú. que de alguna manera entienden que su hijo no está funcionando bien, que hay algo raro, algo que está pasando. El adicto, por otro lado, niega, manipula, ¿no? Ujú. Eso es una característica propia del adicto. Y bueno, y ahí generalmente cuando ya el caso se desborda, ya es tarde, ¿no? Ujú. De alguna manera el paciente, el individuo se hizo adicto, Ujú. tiene ya un montón de problemáticas relacionadas a su entorno. Generalmente, como te decía, en cuanto es recién hace un poco con ese tema de las edades de Ujú. inicio, el individuo que empieza a consumir a los 13 años generalmente tiene un entorno que lo acompaña de amistades y otro que no. Claro. Entonces, como ese entorno de consumo también está tan enfermo como él, empieza a aislarse y Ujú. empieza a consumir en algunas ocasiones solo, por lo que después esa persona a los 21 o 22 años, cuando de alguna manera empieza a salir de la etapa adolescente, se encuentra solo. Claro. ¿Tá? Y bueno, y ahí empiezan otros problemas, ¿no? Porque el individuo generalmente empieza a consumir de manera más violenta, más Ujú. agresiva, con mayor cantidad de dosis, ¿no? Ujú. Y de alguna manera potencia todo lo que pueden llegar a ser patologías de base como trastornos de personalidad, ¿no? Claro. ¿Tá? Que esas son un poco las diferencias de los consumidores, ¿no? De los consumidores. Ujú, Ahora vamos a hablar de la etapa de rehabilitación, ¿no? Porque ujú. eso creo que es importante también. ¿En qué momento tiene que llegar? ¿Cómo, por ejemplo, un entorno, una familia, si la persona niega, pero la familia ve que realmente está en una situación de adicciones, ¿cómo se hace, ¿no? Para convencer a esa persona de que vaya y que se deje ayudar, digamos, ¿no? Bien, sí, la voluntad al estar afectada, nosotros siempre cuando tenemos la primera llamada, esa de los padres, bueno, tengo un hijo que está complicado con las Ujú. drogas, Ujú. no sabemos cómo ayudarlo, siempre le preguntamos un poco, porque ¿qué pasa? Un poco el tratamiento Ujú. aquí en Uruguay, tenés centros públicos, tenés centros privados, tenés muchos convenios mutuales con los cuales nosotros trabajamos hoy por lo menos en el lugar que trabajo, que es un Ujú. centro privado. Y después, de alguna manera, ofrecemos, Claro. acorde a lo que sea la entrevista que tengamos con esa persona, como una primera entrevista, vemos en qué situación se encuentra la persona, ¿tá? Porque muchas veces la visión que tiene la familia no es la visión de la realidad, Claro. ¿tá? Porque aquí también hay algo importante, no solamente se enferma el adicto, se enferma el sistema, se Claro. enferma la familia. Y generalmente esas experiencias que yo te comentaba anteriormente por las cuales el adicto llega a la sustancia, que desde paradigmas anteriores tal vez se veía que el problema era la droga, o sea, se trabajaba con la sustancia, en realidad lo que lo lleva a la sustancia son las experiencias de vida. Es como el Claro. adicto se vincula
hacia sus experiencias de vida, cuál es su capacidad de resiliencia frente a eventos tales que no puede solucionar. Entonces, llega a ese consumo como un acto de supervivencia. Claro. Y la familia cuando te consultan muchas veces no sabe toda esta historia porque se trabaja en la internación, ¿no? En los centros de deshabituación, de rehabilitación, como se llaman. Entonces, para nosotros es vital tener una primera entrevista con la familia, que después sin duda ese seguimiento se repite, pero que de alguna manera poder asesorar a la familia para qué está la persona. Bueno, la persona se quiere internar, bueno, tal vez vamos a provocar una internación, ¿no? Una internación donde intervienen médicos, donde intervienen asistentes sociales, operadores terapéuticos. Tenemos un grupo bastante grande de psicólogos, que de alguna manera abordan desde diferentes corrientes, de diferentes dinámicas lo que es la adicción. Después tenemos tratamientos residenciales, residenciales estos que te decía, tratamientos que son de alguna manera ambulatorios, Uh-huh. que bueno, esos tratamientos ambulatorios existen para aquellas personas que no están decididas a realizar un tratamiento por diferentes causales, ¿no? Porque bueno, porque tienen hijos, porque niegan tal vez que tienen un problema, porque no pueden faltar a su trabajo, porque diferente la propia situación familiar de alguna manera hace que no pueda disponer del tiempo para internarse, porque piensan que pueden manejar su situación sin el estado de abstinencia. Entonces, bueno, ahí esas personas que están generalmente en una etapa precontemplativa de su enfermedad, no las podemos obligar. Claro. Porque una persona que entra sin voluntad a una internación, se hace muy compleja la rehabilitación, porque no va a estar adherida a la propuesta. Y para nosotros es vital que la persona que se interna esté adherida a la propuesta, porque si no generás deserción de esa persona, ¿no? Generás otros elementos que provoquen que la persona se quiera ir, quiera desertar de la internación, que la persona según su patología de base, además de la adicción, pueda de alguna manera entender que esto no le está haciendo bien, o que como ya hace días que no consume, ya solucionó su problema. Eso pasa muchísimo, ¿no? Ahí está. La persona, como tú decías, un poco en la base, basándonos en lo que tú mencionabas, tiene que como que tocar fondo, ¿no? Se maneja a veces ese concepto para luego y reconocer el problema para luego comenzar a poderse mejorar. ¿Qué porcentaje, ¿no? del adicto que reconoce, que bueno, que llega a ese punto extremo, luego se rehabilita, más allá que, como tú decías, ¿no? También un concepto que manejaba siempre Alcohólicos Anónimos, es algo crónico, ¿no? Es algo que siempre va a estar ahí, hay que irlo como controlando. Claro, es algo que siempre va a estar. Lo que nosotros, por lo menos en lo personal, no me gusta mucho trabajar es desde que el adicto va a ser adicto de por vida, y muchas veces provocamos que se escude atrás de una enfermedad, ¿no? Así como también no es sano que un adicto en rehabilitación se escude a través de una clínica, ¿no? Claro. O a través de un terapeuta. Sin duda hay un Tiene que estar convencido. hay un proceso clave en que la persona tiene que ir a hacer un tratamiento. Yo les digo siempre, hace un tratamiento una vez y no lo haces más, ¿no? Claro. Pero bueno, eso se da, es muy difícil. Existe la codependencia también en los ámbitos clínicos, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar de alguna manera una mirada más crítica a ver si realmente el trabajo también se hace bien, ¿no? Porque bueno, nosotros abordamos desde que somos seres humanos iguales que las personas que están de alguna manera enfermas, pero por eso tampoco podemos generarle la dependencia de los centros donde las personas concurren, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo el trabajo realmente mal. Claro. Sí, sin duda hay procesos ambulatorios posteriores a la internación que de alguna manera provocan que la persona pueda continuar realizando un proceso después de su salida, ¿no? Que pueda pernotar en su casa, que pueda vincularse mejor con sus afectos, que pueda ver las cosas de otra manera, que pueda entender que existe también la diversión sin las drogas, ¿no? Y bueno, y eso es un poco la propuesta que de alguna manera nosotros ofrecemos, ¿no? Perfecto. Por lo menos desde nuestro lugar, ¿no? Luego de esa etapa, ¿no? Cuando bueno, se logra la rehabilitación, también el entorno tiene que acompasar, ¿no? Me imagino esa rehabilitación, no debe ser fácil para esa familia que quizás sufrió momentos complicados y demás. Bueno,
pasar la página, ¿no? Porque es parte también de esa ayuda. Sí, las familias muchas veces no entienden lo que le está pasando a la persona, ¿no? Es muy difícil porque algunas vienen incluso de entornos muy disfuncionales, vienen Claro, de entornos de consumo, claro. ¿tá? Entornos de consumo donde entienden que lo maneja y no les repercute en ninguna otra área, como por ejemplo laboral, familiar, hacen sus cosas y son funcionales. Entonces, bueno, esa conciencia de enfermedad que de repente el adicto no ha llegado a tener, Ujú. y que en su entorno familiar se sigue consumiendo porque, pero yo consumo pero no tengo problemas, Claro. pero mi hijo sí, porque genera un trastorno por consumo. Entonces, es muy difícil a veces, por eso te decía hoy que es vital el trabajo con la familia, que Ujú. la familia entienda finalmente que su hijo está enfermo, que es una enfermedad progresiva y que hay que atacar y que hay que informar y que hay que trabajar en disciplinas también multifamiliares para que ese trabajo de alguna manera surja efecto también en el sistema. Claro, ¿Tá? claro. Porque el sistema muchas veces es el que tiene que acomodar un poco el cuerpo para que empiecen a suceder otras cosas en el individuo enfermo, ¿no? Claro. Porque el individuo enfermo pierde crédito a Ujú. nivel familiar. Claro. Entonces, esa cola de paja, por decirlo Ujú, de alguna ujú. manera, que el individuo cuando sale de la internación, de alguna manera tiene relacionándose con su familia, hace bueno, que se bajonee, que tenga un bajo autoestima por producto de no poder manejar el dinero, que bueno, que son un poco las sugerencias que de alguna manera nosotros damos a la familia, porque bueno, el dinero también es una tentación para poder tener acceso a las drogas, el vincularse con entornos sanos, que no los tiene, porque Claro. por lo que te decía Exacto. anteriormente, ¿no? Porque su vida la gran parte de su vida estuvo relacionada al consumo y hacia entornos de consumo. Claro. Entonces, Claro. personas sanas, a veces cuando miran para los costados, tienen muy pocas. Ujú, ujú. ¿Tá? Entonces, bueno, sí, es vital el abordaje familiar. Muchas veces logramos que la familia de alguna manera entienda por qué su hijo llegó ahí, Ujú. logramos que la familia analice también un poco su situación de vida, Claro. la experiencia de vida que tuvo la familia, ¿no? Papá y Ujú. mamá también tuvieron una experiencia de vida tal vez compleja con los abuelos y bueno, y eso no quedó resuelto Claro. y esa consecuencia de alguna manera generacional hace que posteriormente el paciente adicto de alguna manera lo manifieste, ¿no? Claro. ¿No? Que ese contenido de alguna manera que haya estado latente en el ámbito familiar haga que en esta generación de alguna manera lo represente en el consumo, ¿no? Como un acto, como te decía, de supervivencia. Ahí ¿Ah? está. Bueno, hablame un poquito de lo que es el tratamiento que ustedes Ujú, realizan, ¿no? De la clínica, del trabajo que hacen, bueno, cómo, ujú. ¿no? Cómo las personas se pueden comunicar también, contar un poco lo que hacen, porque seguramente haya alguna persona que en este momento está mirando esta nota y, bueno, entienda que quizás en algún momento los pueden llamar, ¿no? Bien, nosotros trabajamos para el sistema mutual, trabajamos para particulares. El protocolo de tratamiento es, bueno, persona, puerta de emergencia, se dirige a Ujú. puerta de emergencia para desintoxicar. Ese proceso más o menos dura Ujú. entre una semana y unos 10 días, dependiendo un poco de la persona y el tipo de consumo. La persona va con cierta medicación Ujú. para lo que es la clínica, lo recibe un operador terapéutico, que en este caso también es licenciado en psicología, y de alguna manera muestra un reglamento Ujú. interno por el cual la persona tiene que acatar ciertos límites, ¿no? Y acá te voy a hacer un paréntesis porque Ujú. el modelo que nosotros por lo menos trabajamos en la clínica es un modelo psicoeducativo, ¿tá? Claro. Que muchas veces se entiende como que desde la educación no existen los límites, y sí existen los límites, ¿tá? El tema son las formas de que vos pones los límites, Claro. ¿tá? Límites que tal vez no estuvieron nunca en el seno familiar, ¿no? Y no desde abordajes autoritarios, ¿no? Que muchas veces hacen que el paciente se rebele, Claro. ¿no? Frente a lo que de alguna manera vivió él en la institución Ujú, familiar, ujú. ¿no? Entonces, como que remueve mucho desde entrada ya un abordaje que sea desde ese tipo. Entonces, nosotros por convicción, de alguna manera, trabajamos desde ese abordaje psicoeducativo,
que está compuesto, nosotros somos 14 personas que trabajamos, entre ellas psicólogos, asistentes sociales, eh, profesores de psicodrama, ¿no? Que es un taller, te diría que muy interesante porque provoca que la persona a través del drama, del chiste, pueda expresar sus emociones, porque es una enfermedad justamente de las emociones. Y bueno, talleres de arte terapia, talleres motivacionales, yoga. Tenemos bueno, todo lo que son las instancias con psicólogo y psiquiatra, que de alguna manera el tratamiento se lleva, bueno, desde lo terapéutico y lo farmacológico en paralelo, ¿no? Porque la persona está saliendo de un proceso de abstinencia, persisten los deseos de consumo, lo que se llama craving, que es algo que de alguna manera lo acompaña. Porque exista el craving no quiere decir que su cuerpo esté intoxicado, porque se supone que viene de una etapa anterior de desintoxicación. Entonces lo que persiste es el deseo, ¿no? Que es psicológico. Claro. Entonces aquí existen, ¿no? Factores psicológicos y factores físicos, ¿no? Cuando hablamos de factores físicos, hablamos de factores que están relacionados a la abstinencia. Y cuando hablamos de factores psicológicos, hablamos de que existen factores que de alguna manera asocian a que esa persona piense que puede seguir solucionando sus problemas a través del consumo, ¿no? Por eso el deseo, ¿no? Ahí está. Bueno, seguramente hay muchos casos y siempre se está a tiempo, ¿no? De abordar esta situación, porque también las adicciones generan otras enfermedades como la depresión y demás, ¿no? Pero siempre se está a tiempo, ¿no? Teniendo el abordaje adecuado, como tú lo estabas mencionando. Sí, También, ¿no? el tema de estar a tiempo, bueno, sí, es muy relativo, te diría, ¿no? Nosotros siempre tenemos la esperanza de poder, cuando va un paciente, poder darle mejorar su calidad de vida. Claro. Esa es la realidad. Con algunos realmente lo podemos lograr, y hay otros pacientes que, bueno, que por su avance de la enfermedad, porque es una enfermedad que también avanza al igual que otras, tal vez podemos acompañarlo y cuidarlo, y generalmente promover un operador terapéutico que lo pueda acompañar, ¿no? Acá la tendencia es que la persona pueda ser libre, ¿no? Porque con las drogas justamente no es libre, ¿no? Su voluntad está totalmente alienada, afectada por una sustancia. Entonces, de ahí es un poco lo que yo te decía hoy del trabajo desde un lugar que promueva que la persona en algún momento pueda recuperar su vida. Sin duda, los tratamientos son totalmente alentadores. Tenemos un índice de rehabilitación bastante alto para lo que es a nivel mundial, los centros de rehabilitación, pero sin duda que hay casos que lamentablemente por el avance de la enfermedad no podemos atenderlos de la manera que nos gustaría atenderlos a nosotros, ¿no? Y que quizás comenzaron muy temprano. Y seguramente ahora, luego que tienen el tratamiento, que se rehabilitan, comienzan a ver el mundo de otra manera, ¿no? Por eso muchas veces se dan los testimonios que son tan ricos de esas personas que lograron la rehabilitación. Por supuesto, porque son experiencias de vida muy dolorosas, donde hay familias que lo perdieron, que la persona perdió todo, que perdió la confianza, que sus padres, lamentablemente al no tener herramientas, esa persona se fue a la calle, vive en situación de calle, ahí empieza a relacionarse con sus pares, empieza a potenciar ese consumo, empieza a vivir en condiciones miserables, y que de alguna manera provocan que esa persona pueda terminar presa, pueda generar otra comorbilidad con otro tipo de patologías, pueda incurrir en lo delictivo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? El tema de cómo entran las personas a la clínica, ¿no? Tenemos que analizar un poco cómo es su situación, cómo está compuesta su red familiar, ¿no? Por dónde vamos. Nosotros tratamos de elegir un terapeuta que de alguna manera, por su forma de ser, porque por ser profesionales no dejamos de tener experiencias de vida nosotros también, y es importantísimo que la persona que lo atienda también pueda llegar a tener ese insight, esa empatía, esa escucha activa con un paciente que tal vez nunca fue escuchado, ¿no? O nunca fue entendido, nunca fue comprendido. Entonces, como digamos, el gobierno, el Estado,
¿no? está abordando este tema. ¿Qué opinión tenés de lo que es la normativa hoy? ¿Qué tanto ¿no? se ampara, se aborda el tema de las adicciones para también que esas personas que se rehabiliten se puedan reinsertar en el sistema? Sí, yo pienso que el sistema, el Estado, ha generado políticas que atienden un poco a toda esta problemática, pero que sin duda hay una realidad. El consumo sigue aumentando, sobre todo en edades más jóvenes, y hay mucha naturalización, como hablábamos hoy al comienzo, de diferentes drogas. Estamos hablando que el alcohol es el primer consumo Claro. bueno, que existe en el Uruguay, y que la verdad que no tiende a bajar, ¿no? Y que no hay centros que atiendan, por ejemplo, al alcoholista solamente, ¿no? Porque el alcoholista tiene otro tipo, en la experiencia vos te vas dando cuenta que tiene otro tipo de experiencias, y si bien la adicción es una sola, vive otras situaciones con el consumo que no son generalmente las mismas por ejemplo, con un consumo de pasta base, Claro. ¿no? Entonces, vienen por otro lugar, sí se hacen dependientes al igual que todas las drogas, pero bueno, en cuanto a esto que vos me preguntabas de las políticas del Estado, bueno, yo creo que no dan abasto, ¿no? Claro. Yo creo que sí se están haciendo cosas, tal vez los presupuestos un poco destinados a esta problemática tienden a ser a veces muy escuetos para poder hacer lo que de alguna manera puede llegar a ser la agenda Claro. de decisiones, ¿no? En cuanto a los centros de rehabilitación públicos, privados hay, muchas veces son muy costosos, no son accesibles, ¿no? Entonces por eso también de alguna manera trabajamos con mutualismo para que pueda existir algún amparo, alguna cobertura. Pero sí, es una problemática con la cual creo que se está trabajando mucho más que en otros años, y que de alguna manera falta muchísimo, ¿no? Estamos en un camino, creo que de abordaje, de importancia, pero no todavía de las soluciones efectivas como tal vez nos gustaría a los profesionales que trabajamos en esta área, ¿no? Muy bien, Martín, muchas ¿Ah? gracias Por favor. por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar Por favor. como mensaje? No, yo creo que lo importante acá, sobre todo para las familias y para los pacientes que de alguna manera estén atravesando por un trastorno, por esta problemática de consumo, que existen salidas. Muchas veces el hecho de decir no tengo un problema, ¿no? De negar que tengo un problema, y que las familias muchas veces en ese afán de cuidar a su hijo digan, bueno, sí, mi hijo tiene un problema pero lo está resolviendo, está consumiendo menos, Claro. hacen que se desdibuje un poco la problemática real, ¿no? Y ahí que se trace una brecha entre lo que es la realidad de lo que está sucediendo y la realidad que de alguna manera está viviendo la familia. Por eso es importante, nosotros damos muchas entrevistas, por lo menos para ver en qué situación está parado la persona. Claro. ¿Ah? Se interne, no se interne, haga un modelo residencial, un modelo ambulatorio, que pueda de repente, a veces te van por un problema de adicción y terminan haciendo terapia por otro tema que no tiene nada que ver, Claro. ¿no? Porque en definitiva, como hablamos, el problema no es la droga, es lo que pasa antes. Claro. ¿Ah? Si nosotros podemos atacar lo que pasa antes, estamos atacando el final de la cadena, que es el síntoma, que es la sustancia. Muy bien, muchas gracias, Martín. A usted. Amigos, nos acompañó el licenciado Martín Puentes. Pausa, luego de la misma continuamos con más información desde distintos puntos del país en Panorama Cardinal.